Hablemos de la selección española de De La Fuente, hablemos de una de las selecciones europeas que mejor llega a la Copa del Mundo, hablemos de una de las candidatas probablemente a ganar la próxima cita mundialista, su segunda estrella a nivel mundial. La primera fue en Sudáfrica 2010 y hoy llega de la mano de uno de los mejores jugadores del mundo, quizás no con la mejor actualidad. Hablamos de Lamine Yamal y con un equipo que en este ciclo ha sido campeón de Europa, con un equipo que en este ciclo ha encontrado su mejor punto en aquella consagración continental y que veremos cómo llega. Vamos a analizar a su principal figura, la temporada de Lamine Yamal. Hablaremos del rol de La Fuente como técnico de España y hablaremos de las grandes ausencias. Y dentro de las grandes ausencias tenemos un hito histórico dentro del fútbol español, que es la primera vez en la historia del fútbol español que no hay para una cita mundialista ni un jugador del Real Madrid, la Casa Blanca del fútbol español. Bueno, no ha aportado ni siquiera un futbolista en una temporada para el olvido para el equipo de la capital española, que ha hecho que ni siquiera un futbolista integre la nómina mundialista de La Fuente. España, ¿es candidata o no es candidata? ¿Está sobrevalorada? ¿Está infravalorada? ¿Podrá ser Lamine Yamal una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo? Quiero que me lo dejes en los comentarios. Poné pulgares hacia arriba, suscríbete, activá la campanita para no perderte de ningún contenido. Y seguimos con esta nómina de videos de AZZ Mundial en la previa de la gran cita mundialista en Norteamérica. Quiero arrancar con la presentación de mis compañeros. Hablamos de España en AZZ, lógicamente que hablamos de él, del señor Gallego Veloso. Hola Galle, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Lucho? Bueno, es lo que va a ser la previa de un nuevo mundial, de una nueva ilusión para España, después de lo que fue el último título en la Eurocopa de Alemania, y un ciclo de La Fuente que ha vuelto a ilusionar a gran parte de los futboleros en España, porque después de un ciclo que estaba agotado, que era el del clásico tiki-taka, él le pudo dar una reinvención futbolística con títulos. Después de muchos años, además, el fútbol español, a nivel selección, después de Sudáfrica 2010, ha tenido un bajón. Yo creo que el inicio de la debacle a nivel selecciones fue el Mundial de Brasil 2014, con Alemania campeona del mundo. Bueno, después Rusia 2018, Qatar 2022. Es una consecución de mundiales en donde España no es protagonista. No es protagonista. Y yo creo que llega a este mundial con ilusión, por lo menos desde el lado de los españoles. Los medios, la gente, los hinchas. En España hay ilusión. O es lo que yo noto, por lo menos. Y le quiero preguntar a Alan Falabrino, porque tiene su mirada, su postura, como siempre, muy contundente, muy polémica de los hechos, y vamos a hablar de algo muy particular. Alan Falabrino, ¿cómo va? Hola Lucho querido, el placer de saludarte a vos, lo mismo también en este caso para el gallego. Bueno, como siempre, y haciendo mención al primer tema, que no hay ningún jugador del Real Madrid. Primero es normal porque el Real Madrid, en una de las tantas mentiras que ha tenido, es un equipo plagado de extranjeros. O sea, es muy difícil que tenga un jugador vinculado a la selección española, salvo Thiago Pitarch, que es un chico que recién está arrancando, pero la realidad es que son todos extranjeros. No hay ningún español prácticamente en el equipo titular del Real Madrid, además de que el Real Madrid es una temporada espantosa, ¿no? En este año, así que me imagino a los hinchas del conjunto blanco que no van a hinchar por España, porque obviamente si no hay un jugador del Madrid no van a hinchar por España, van a hinchar por la Portugal de Cristiano Ronaldo probablemente. Hay 0 jugadores del Real Madrid, hay 7 del Barça en esta selección española. Es normal, sí, gracias al Barcelona España es campeón del mundo, sacando obviamente Ramos y Casillas. Después de temprano. Son todos jugadores importantes, ¿no? Digo, Piqué, Puyol, Sergio, Xavi, Iniesta, Pedro, tranqui. Villa. Bueno, Villa, que ya era jugador de Barcelona cuando termina formando parte del campeonato del mundo. Bueno, cositas. ¿Es Barcelona? Tenía la flamante cifra de 0 minutos jugados con la camiseta. No tenían una camiseta en la casa. Está bien, perfecto. Sé Fábregas, bueno, si querés. Que sí, salió, que jugaba en el Arsenal. No, pero salió de nuestro club. Salió de la Masía, Masía, ¿no? Predio. Masía Predio. Te aviso. No, digo, por las dudas. Vamos. Nosotros somos la gran representación. Después, por supuesto, España
siempre busca menospreciar a Barcelona por el hecho de querer independizarse y todo, pero después lo van a buscar, ¿viste? 7 jugadores del Barcelona, tranqui. Sí, igual se equivocó. Mirá que hubo uno De solo la que Fuente. renunció a jugar en la selección. Que fue el Tomuerde Oleguer Presas, uno solo. Después el resto todos se ponen la camisetita y todos están con la estrellita arriba. Claro, y la estrellita la tenés por Barcelona. En gran parte, ¿no? Digo, el gol lo hizo Iniesta, el pase fue de Fábregas. Digo, tranqui. Sí, la contra la arrancó Torres, pero bueno. Te acordás lo que querés. Bueno, pero También hubo un equipo. La realidad, Gallego, había, es que el título... había pero un pará, técnico el que era título- del Real Madrid también, el título en Que esta era Copa del menospreciado por Mundo. Florentino. El título en esta Copa del Mundo es España sin futbolistas del Real Madrid. Por primera vez en la historia afrontar una Copa del Mundo. Dame el fixture. A ver, quiero ver qué le depara el destino a la España de la Fuente. Cabo Verde, el debut el 15 de junio. Ese lo primera gana fecha. 7-0. Que en los debuts, claro, España suele empezar con ilusión, Sí, de fila. fútbol. De fila, fútbol total, fútbol total, menos tío. en el 2010. Claro, que menos perdió en el con Suiza. 2010, es verdad. Siempre, y bueno, el único debut que le recuerdo que había sido muy picante fue con Portugal en el 2018, que fue un partido extraordinario, pero siempre España ha tenido la fortuna de que en los sorteos le habían tocado rivales menores, desde Ucrania, que era debutante en el 2006, pasando por Costa Rica en el último mundial. Siempre ha tenido rivales accesibles en el 2002 también, en el 98 también. Obviamente hubo las excepciones del caso, como fue el chasco del 2010 y debutar justamente contra Países Bajos en el 2014. Fecha 2 con Arabia, el día 21, y fecha 3 con Uruguay, el 26 para el cierre de su grupo de la Copa del Mundo. Un grupo que para España debería ser accesible. Un grupo en donde España es el gran candidato a quedarse con el primer puesto. Y que en 16avos de final se cruza con el grupo de la Argentina. O sea que si Argentina sale segunda de grupo, lo cual es improbable, uno cree, ya estaremos con el capítulo de Argentina en este AZZ Mundial rumbo a la Copa del Mundo. Puede enfrentarse contra Argentina o puede enfrentarse contra Austria, contra Jordania. Bueno, puede enfrentarse contra alguno de esos rivales. Una de las grandes preguntas antes de pasar a la temporada de la gran figura, que es Lamine Yamal, que ahora vamos a hablar de cómo llega el futbolista del Barça, es España, con este grupo, con el cuadro como lo tiene armado, con las llaves que le pueden ir tocando. ¿Es la gran candidata a la Copa del Mundo? No, España no es la gran candidata. Yo creo que la única vez que España llegó como candidato mundial fue en el 2010. Sobre todo por la revolución futbolística que se había provocado con Aragonés. España Guardiola. y con Aragonés y posteriormente con Vicente del Bosque. ¿Vos estás dejando afuera de la revolución futbolística de España a Pep Guardiola? Que dirigió a todos los Que jugadores que fue el mencioné creador antes, ¿no? de Yo la les columna preguntaba, vertebral el de España. El tiki-taka. Guardiola. Nació en Dinamarca en el año 2007, cuando Luis Aragonés pasó la escoba y les cambió la manera de jugar para jugar de esa manera. El tiki-taka es el tiki-taka. Pep Guardiola puro y estaba duro de eligiendo Guardiola. el filial del Barcelona, así que terminen con la mentira. Con la porque- formación de gran parte de los futbolistas que después fueron campeones del mundo. ¿Sabes por qué? Bicampeones Porque de la primera vez que Champions. se jugó con el tiki-taka jugaba Albert Riera, que jugaba en el Villarreal. Entonces hay que terminar con el mito. España, el día que debuta el tiki-taka, con la soga al cuello en Dinamarca, jugó como jugó en el 2010, con Aragonés. Año 2007 en Dinamarca. Igual Gana España. para mí hay una gran cuestión que se fue creando Golazo como un de mito Ramos. a lo largo de los años. Es que la selección de España en el 2010 era como el Barcelona de Guardiola en cuanto a la metodología de juego. Para mí es un error. No, al No revés. jugaba No así jugaba igual. la de Vicente del Bosque. Ganó todos los Para partidos nada. 1-0. Para mí no era tiki-taka la de Vicente del Bosque. ¿eh? No, Tiki-taka era el Barcelona de Guardiola. Tuvo días de tiki-taka. El mejor partido de España en segundo fue contra Alemania, que fue el día que más hizo tiki-taka. Que lo gana con gol de cabeza de Puyol en una Sí. pelota parada. Que eso fue lo terrible, porque España le pega un zaino bárbaro Es verdad. y le gana solamente 1-0 y mereció ganarle por más goles. Ese día Del Bosque tiene una brillantez táctica, que es ponerlo a Pedro de titular, que les desarma la defensa de los alemanes. Otro de Barça. Después con Portugal el mérito fue ponerlo a Llorente, el 9 grandote de Athletic Club de Bilbao, para pelearle el mano a mano a los defensores Un portugueses que eran vasco. grandes. Llorente tiene vasco. Vos le viste la cara. ¿Pero qué? Es lo menos bilbaíno que vi en mi vida. Y después, bueno, con Paraguay fue una batalla. Porque siempre jugar con Paraguay es una batalla en cada mundial. Después, bueno, con Chile jugó muy bien. Con Chile fueron los mejores partidos. Con, bueno, Honduras con un rival menor.
Y con Suiza lo peor es que jugó bien. Bueno, a 2010 llegó como el gran candidato. ¿Acá llega como el gran candidato o lo podemos poner en un top 3? En un top 3 yo creo que no, entra para España. mí entra en un top 5 porque... ¿Top 3 no? No, Mucho- porque... todo el mundo fútbol hoy habla de Francia, Portugal y España No, como fa. los principales candidatos a la Copa del Mundo. España no entra en el top 5 tampoco. ¿Tampoco en el top 5? Te voy a explicar por qué. Porque en el fútbol hay algo que se llama defender. Después está el atacar, que está perfecto, bárbaro. Yo creo que de mitad de cancha hacia adelante España tiene una selección importante. Ahora, de mitad de cancha hacia atrás va a jugar Llorente de 4, que ya sabemos, Llorente no es 4. Y después, obviamente, bueno, Bubil va a defender en España. Cubarsí va a defender en España. Entonces, Cubarsí- ¿ustedes creen que por la cuestión defensiva España no es candidata a No, pelear él, la Copa él del lo Mundo? saca de todo. Para mí no está con el mismo nivel de candidatura y favoritismo que le están poniendo. Obviamente Francia tiene la candidatura asegurada. Sí, obvio. eso Para mí seguro. Portugal también, ¿eh? Portugal está teniendo un inflador de los... Miren que Portugal Ojo siempre... que es la última Copa del Mundo de Cristiano. Portugal siempre en los mundiales Ojo. se dijo, este será, ni esta es la generación, y después marchaba en primera ronda. Pero con el esta octavo para mí final. es, Esta es la, una selección esta es la mejor extraordinaria. generación junto con la del 2006 en Alemania. Miren, en el 2002 había vuelto, tenía Figo, tenía Pauleta, Rui Costa, tenía todos los candidatos, marchó en primera ronda y en el 2006 fue de lo mejorcito, ya con Cristiano. También era más selección que pechó una Eurocopa de local con Grecia, con la mejor generación de la historia. Entonces hay que bajar un poco los humos. Yo creo que a España le falta un poco. Obviamente la Argentina es candidata por ser la campeona del mundo, va a jugar prácticamente de local en Miami. A España Un partido, Miami, Gallego. Pero Argentina va a tener toda la gente allá. Dame la temporada de Lamine Yamal y le voy a preguntar si es... Del Barça también. También, claro, el Barça, 45 partidos, 24 goles, 18 asistencias. Con la selección, 4 partidos, 0 goles, 3 asistencias. La temporada de Lamine Yamal, que en números es impresionante, pero que para mí no fue tan buena como marcan los números. Sí, No fue tan buena como marcan los números. Ha tenido altibajos en cuanto a lo físico. sí, sí. Ha tenido muchas molestias musculares. Ha tenido y no ha sido la mejor temporada de la Se ha Lamine Yamal para guardado mí. también, ¿eh? Se ha guardado en los últimos partidos de esta temporada para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo. Dentro de las también. grandes figuras de esta Copa del Mundo. Dentro de las grandes figuras. Y acompáñenme en esta, porque quiero que opines vos que estás del otro lado. Dentro de las figuras taquilleras, marketineras, corta tickets, porque siempre el mundial es marketing, venta comercial. Bueno, Lamine Yamal, ¿en qué lugar está de esa posición en la Copa del Mundo? No, Yamal está entre los jugadores más taquilleros del Mundial. Porque yo creo que el Mundial se lo va a vender con el último Mundial de Messi y Cristiano Ronaldo. Y para mí el que sigue la batuta, por así decirlo, entiéndanlo, es Lamine Yamal. ¿Por sobre Mbappé? Y Mbappé está claramente Yo a la creo que es baja. cuarto. A lo que es nivel popularidad. Yo creo ¿Cuarto? que es cuarto. Yo creo que es Messi, Cristiano, Mbappé y Lamine. En cuanto a Bueno, lo pero taquillero. pará. Messi y Cristiano ya sabemos que son Messi y Cristiano, es el último Sí, mundial. sería el 2 sacando a Vamos Messi y a lo Cristiano. futbolístico, al presente. Sí. A lo que pueden influir, porque para mí Messi y Cristiano me entienden a lo que voy. Yo creo que Lamine Yamal y Mbappé, no sé si hay otro a ese nivel. Mbappé que no viene teniendo una buena temporada y que no llega para nada bien a la Copa del Mundo. No. Para nada bien. Discutido en el Real Madrid, silbado en el Bernabéu, sin ganar nada, con el PSG campeón de todo, sin él. Mbappé llega con la imagen futbolística golpeada. Y yo creo que Lamine Yamal, junto con Mbappé, y son las dos figuritas. Sí, no, eso está claro. Bueno, Haaland, que va a jugar la Copa del Mundo también. Obviamente juega en Pero una es selección. Noruega. Claro, por eso, porque es Noruega, no se le toma tanta No, pero yo no creo que es porque importancia. sea noruego, sino porque es un jugador que no tiene talento. Es un tipo que le pone la pelota bajo el arco y hace los goles. O sea, nadie no vende tickets Haaland. Para vos, Haaland no tiene talento. No, es un 9, es un 9 nórdico. Es fuerte decir que Haaland no Es, tiene Ni- es talento. Niklas lleva- Ben- es Niklas Bendler que juega en Dinamarca, un poco más de suerte. No, pará. ¿Cómo va a ser No mucho más. Bender? Dale, Gallego. pedazo ¿cómo? En la hijo Copa de del mí, Mundo boludo. jugó Ronaldo Nazario, como ustedes Está saben. bien, de eso está Erling claro. Haaland. Eso está claro. pero decir que Haaland, un tipo que tiene 500 goles, teniendo 24, 25 años, no Haaland tiene es un talento. Palermo elevado a la enésima potencia, me parece. O sea, hicieron 10 veces a Palermo y hicieron un Haaland ahí.
top. ¿Qué? Hacer goles no es ser talentoso, ¿eh? Sí, Pero pero los hacer goles, goles es lo más porque si no- importante El del si fútbol. olfato, si no el te pegas olfato en el máximo goleador, goleador. el olfato goleador, la inteligencia táctica para estar siempre donde tiene que estar, la mentalidad ganadora. Eso habla de un jugador inteligente, no un jugador talentoso. Es un jugador súper talentoso. Bueno, pero no nos vamos a meter en Haaland. Lamine Yamal, gallego veloso. Lamine, el chico Yamal. Un pedante de película. Un soberbio de novela. Pero un grandísimo jugador de fútbol para mí a nivel técnico. Y si hablamos de talento, Crack. Este sí. si hablamos de talento, este pibe derrocha talento. Ahora, ¿le da para liderar una selección que pelee la Copa del Mundo como para mí le dio para liderar la Eurocopa de Alemania? Y siendo más joven, hizo lo que hizo contra Francia en la Eurocopa. Por eso. Entonces decís, bueno, uno se puede ilusionar. Obviamente él ahora está lesionado. No llega al partido con Cabo Verde o va a estar recuperado en un 90-95%. Y no lo van a arriesgar. No hay que arriesgar a Lamine Yamal con Cabo Verde, de la fuente de mi vida. Es más, te digo a Yamal si quieren que Juan juegue. Nico Williams. Por eso, Nico Williams aparte hizo también una Eurocopa brillante. Además, Eh, puede jugar Borja Iglesias ese día. Sí, Borja le puede jugar hasta con Arabia. ¿Quién va a ser el 9 de España? ¿Borja? Puede ser Borja o va a ser Oyarzábal. Ah, bueno, está bien. Oyarzábal Oyarzábal está bien. fue una de las figuras en la Es el última gol de la Eurocopa. Eurocopa. Sí. Sí. Igual, repito, para mí España de mitad de cancha hacia adelante lo tiene armado. El problema lo tiene atrás. El problema grave de España es lo que lo tiene atrás, donde el único defensor que vos decís tiene renombre fuerte es Laporte. Claro, dame. Que juega en Arabia. Dame los números de la fuente, ya que se meten en el tema táctico y defensivo. De la Fuente como técnico de España, eliminado en la Eurocopa, eliminatorias Eurocopa 2024, se clasificó, posteriormente fue campeón, también campeón de la Nations League, subcampeón de la Nations League 24-25, eliminatorias al Mundial lógicamente clasificado, y con la Sub-23 ya había sido subcampeón en los Juegos Olímpicos del 2020. Viene con un proceso de la Fuente en el fútbol español, viene haciendo un caminito, una escalerita, prolijita, llegó a la selección mayor y ha hecho un buen trabajo. A mí me da la sensación de que llega a la Copa del Mundo y ha ido de mayor a menor. Es que, a ver, De La Fuente era desconocido para la mayoría, era Sí. técnico de las juveniles, había hecho toda la trayectoria, y él aparte hereda una selección rota post paso de Luis Enrique, sin ningún jugador ganador, porque ya no había ningún jugador ganador del 2010 ni del 2012. Él recupera a Jesús Navas en ese sentido, Cierto. que fue uno de los emblemas del equipo en la última Eurocopa, pero construye un equipo alrededor de los nuevos jugadores. Pedri, Rodri, que los tuvo en la Sub-20 y en los Juegos Olímpicos. Y él debuta ganando la Nations League, le da la oportunidad a Unai Simón. Y la última Nations League la perdió por penales. O sea, con Portugal hizo un partido notable. Y en la Euro el nivel de España fue sensacional, porque España, si bien no tenía un delantero goleador como tuvo con Villa o con Torres, Morata hacía un juego de equipo y todo el equipo atacaba. Entonces Fabián Ruiz pisaba el área, Pedri pisaba el área, Rodri pisaba el área, Milke Merino pisaba el área. Y los Wines fueron también muy determinantes. Entonces España, si bien no tiene un gran goleador, no tiene un gran tanque, tiene muchos tipos que tienen pisada al área y que tienen gol. Y que se animan a Y gol. patearla fuera del área, por ejemplo. Sí, es verdad, es cierto. Error garrafal de Luis de la Fuente en llevar Yo a creo, que Gavi. yo creo que lo del 9, sí, Gaby, que no- Era para Fermín López, que es otro jugador que pisa el área y hace goles. pero Fermín no está con un tema físico. Estuvo con un tema físico durante la última parte Fermín de la temporada. López había estado en la Euro 2024. Para mí Fermín era un número puesto. Igual España, Gallego, no se ha caracterizado casi nunca en este último tiempo en tener un 9 tanque, en un goleador de área. El último fue el Diego Niño Costa. Torres. No, el último fue Pero Diego no era. Costa. En No, el Morata 2018. también. A Diego Costa, convengamos que Diego Costa, un muy buen jugador. no le ha ido muy Silbado bien. por Claro, demás. ya no le ha ido bien en la selección Pero española. pará, Morata. Pero Morata erraba mucho más de lo que metía. Eso es otro tema, pero ¿Cómo es Morata... la imagen de Morata en la selección española en cuanto a un balance? No. Él el capitán que era el primero en presionar, el primero en Para mí, entrenar, para mí el fue primero en digno ser lo un de Morata profesional. en la Eurocopa 2024, ¿eh? Fue digno. Por lo menos para mí fue digno y que creo que se termina yendo de la selección española dejando una buena imagen. Es Eso no que- quiere decir que le haya dado. Él y Carvajal eran el espíritu y la garra del equipo. El equipo, sí. Y Era, Lamine y el que- Nico, los talentosos. El que ponía el ejemplo, el que era el primero en ir a presionar, el que habilitaba, el que unía grupo. Y cuando podía metía un golcito, pateaba los penales.
Entonces tenía un mérito. Para mí No era ha un sido jugador que gran lo delantero. podías haber llevado de vuelta. Por el grupo, ¿eh? Por grupo. Por grupo lo Sobre hubiese todo llevado. porque no está Carvajal. Antes que Jeremy Pino. Sí, bueno, ahí hay un tema también que se habló mucho en España, la ausencia de Dani Carvajal. Y yendo al tema de la ausencia de jugadores del Real Madrid, dame la placa de los grandes ausentes. Dani Carvajal, Alevalde, Dinhausen, Pablo Barrios, Lenormand, Fermín e Isco. Con el asterisco de que es la primera vez en la historia que no hay jugadores del Real Madrid. ¿Hay alguno que ustedes sumarían a esta lista? 2, Lenormand y Fermín. Lenormand necesitas un defensor, ¿eh? Eric García, Nico García cumplen. Ahora, ¿cómo se ha Hacer caído, el dos no? de Porque yo España. leo. ¿Cómo se ha caído Alevalde, no? Alevalde que salió en su momento, que debutó en primera del Barça. Sí. Para mí con una proyección enorme de ser uno de los mejores laterales izquierdos del planeta. Y que bueno, se ha quedado para mí en ser un jugador que va para adelante y que no, Sí, que pero no mira su arco. en su puesto está Cucurella, está Grimaldo, que son jugadores un poquito más completos para la posición. Entonces, es un chico también, ¿eh? Sí, Es muy joven. yo Valde creí que se lo todavía. iba a comer a Grimaldo. Sinceramente creí que se lo iba a comer a Grimaldo le pega Grimaldo. bien a la pelota, justo lo estamos viendo en este video. Grimaldo le pega muy bien a la No, pelota. y además ya viene con un proceso. ¿Qué te representa, Gallego, que no haya ningún jugador del Real Madrid? Acá se habló mucho en España de Gonzalo García, el delantero del Real Madrid, como una ausencia que podría haber ido porque Podría no hay haber ido. mucho. Estuvo... Para mí podría haber ido lo- Gonzalo. Sí, antes que Jeremy Pino podía haber ido. Estaba pensado, era una posibilidad. A ver, yo creo que lo importante no es dónde jueguen, porque hay jugadores que... Hay un montón de jugadores que han pasado por la cantera del Real Madrid que no han jugado, que después han sido figuras de la selección española. Montones. Hay muchísimos. Esto es totalmente eventual. A ver, Xavi Alonso era jugador del Real Madrid cuando fue campeón del mundo y era figura, pero Xavi Alonso es vizcaíno. Jugaba en la Real Sociedad, jugaba en el Liverpool. Entonces es algo totalmente momentáneo, y también hay que decir que el Real Madrid no tiene representación por culpa del propio Real Madrid, porque la temporada fue paupérrima, porque se le decidió dar la oportunidad a otros jugadores de otras naciones. Y porque los mejores son extranjeros. Son extranjeros. Los mejores son extranjeros, y Dinhausen, que era un proyecto a futuro, no tuvo la temporada esperada. Era un número puesto en la selección española. Cuando va al Real Madrid, era titular en la selección española, Hausen. Y bueno, se cayó el nivel. O sea, Dinhausen seguramente en 2 años va a jugar la Eurocopa y jugará el Mundial en 4 años, seguramente. Raro porque encima el Madrid sigue trayendo centrales. Lo trae con AT ahora. Es que es muy... Sí, Al sí, fin trae Es centrales. que es mejor muy... Es muy malo el nivel de Hausen, es muy criticado por la gente del Real Madrid y yo no sé si la va a poder dar vuelta. No es fácil dar la Es vuelta en el Real joven, Madrid. tiene muchísimo Sí, es tiempo. joven. Y si no es el Real Madrid, se nos Carrera se lesionó, ¿no? Y Carreras terminó mal la temporada y entre algodones. sí, que si lo quiere llevar, lo lleva, ¿no? Antes que Grimaldo lo llevaba. Si lo quiere llevar, lo lleva. No, Carreras cuando arrancó la temporada era un número puesto también. Y Álvaro Carreras, que claro, sí, cuando llega al Real Madrid, llega proveniente del Benfica en un nivel extraordinario en el Mundial de Clubes. Y después se termina cayendo también de la lista. Igual arrancó bien el Madrid. Con las grandes Sí. ausencias de jugadores del Real Madrid. España, te leo en los comentarios. ¿Es candidata? ¿No es candidata? ¿En qué top lo ponés? ¿Crees que Lamine Yamal puede llegar a ser un futbolista diferencial en esta cita mundialista? Poné like, suscríbete, seguimos prendidos. En la previa de la Copa del Mundo, en esta serie de presentación de las principales selecciones, rumbo a la gran cita mundialista que arrancará la semana próxima. En AZZ, el canal del hincha en la Copa del Mundo.